Muy buenos días. Me da mucho gusto darles a ustedes aquí presentes la bienvenida y a todo el público que nos ve por enlace televisivo a esta conferencia Robertson, impulsor de la industrialización en Monterrey y en el país, impartida por el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. Permítanme en primer lugar presentar el presidium. El maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Asociación de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Sí, gracias. El maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la misma sociedad y nuestro conferencista. La licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior de nuestra universidad. El ingeniero José Luis Guerra Torres, director de la preparatoria número 15. También nos acompaña el licenciado Felipe Chávez, subdirector administrativo de nuestra preparatoria. El licenciado Alejandro Ramírez Escamilla, secretario de Servicios Escolares. Maestros, coordinadores de Ciencias Sociales, de Artes, compañeros maestros, alumnos, bienvenidos todos. Enseguida escucharemos un mensaje de nuestro director. Con el permiso del presidium. Dicen por ahí que conociendo la historia nos conocemos a nosotros mismos. Podemos saber el origen y el porqué de todos nuestros problemas y así iniciar acciones para construir una realidad social más justa para nuestro futuro. Cuando una sociedad, al igual que las personas que la conforman, se reconocen entre sí, saben quiénes son, conocen cuál ha sido su pasado histórico y qué quieren para su futuro, se adquiere una conciencia que es la base para construir las líneas de acción hacia un proyecto de vida que tenga sentido. Los temas tratados en este nuevo ciclo de conferencias toman particular relevancia en este complejo México del año 2012, país nuestro que sigue severamente afectado por muchos problemas. En mi opinión, creo que nuestro problema principal es esencialmente ético. México ya no puede seguir viviendo rodeado de mentiras, de engaños, de abusos y de simuladores. El país tiene una fuerte crisis de liderazgo. ¿A dónde se fueron nuestros líderes? ¿Dónde está la gente creativa? ¿Dónde están los dirigentes de carácter, de coraje, de convicción y con sentido común? Es por eso, pues, que el formar buenos profesionales en administración, contabilidad, ingeniería, medicina, economía, no constituyen la aspiración primordial de la universidad. Pretende también que nuestros egresados asuman un liderazgo con responsabilidad social y se conviertan en los verdaderos agentes para el desarrollo científico y tecnológico del país y que puedan mover conciencias y logren motivar a toda la ciudadanía para poder sacar del país de este pozo en que todos nosotros lo metimos. En nombre del personal docente de nuestra preparatoria, queremos agradecer a la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, ya que por su intermedio con las autoridades de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística del Estado de Nuevo León, nos brindó la oportunidad de seguir realizando este tipo de ejercicios
donde los expositores demuestran su interés, su dedicación, su profesionalismo y vocación como docentes en la búsqueda constante del intercambio de nuevas experiencias, fortaleciendo nuestros conocimientos y de brindar los espacios necesarios para el análisis académico sobre el aprendizaje de las ciencias sociales. Para todos los alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, espero que les agrade esta conferencia, y para nuestros invitados, pues bienvenidos, esta es su casa. Muchas gracias. Enseguida escucharemos el mensaje del maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Muy buenos días tengan todos ustedes. Deseamos reiterar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a los directivos de la preparatoria número 15, al ingeniero José Luis, director de la institución, que por segunda ocasión nos recibe en este ciclo de conferencias que la Sociedad de Historia ofrece a estudiantes y profesores que llevan o que ofrecen, que enseñan cursos sobre historia de México. Tenemos la convicción, como lo dijo su director, de que la enseñanza de la historia nos permite llevar elementos informativos y de interpretación para formarnos un pensamiento social, un pensamiento de identidad nacional, que nosotros compartimos el interés que tiene el rector de la universidad, el doctor Jesús Anse Rodríguez, porque nuestros jóvenes reciban ese tipo de preparación adicional. No sustituimos al profesor, no sustituimos a los libros, no tenemos ninguna pretensión de reemplazar a alguien. Queremos nada más ofrecer la información, la preparación que nuestros especialistas se forman a través del estudio, de la enseñanza y de la investigación. El maestro Juan Antonio Vázquez tiene sus estudios de historia, es un profesional de la historia porque hace también investigación, pero también se destaca en la enseñanza de la misma. Nosotros deseamos que los preparatorianos de hoy, como lo dijo nuestro director, sean personas con una preparación que les permita asumir un liderazgo, pero los líderes en cualquier ámbito del conocimiento tienen que tener un conocimiento de la historia. Si es por la rama de las matemáticas, las ingenierías, la historia de esas ciencias. Si es por la rama de la historia, tendrá que conocer los elementos de la historia que le permiten pensar y explicar de tal o cual forma la situación que se vive. Tenemos en la Sociedad de Historia médicos, y dice uno, bueno, ¿y qué anda haciendo el médico en la Sociedad de Historia? Pues son eruditos en historia, historia de la medicina, historia de toda la universidad en el área de la salud, por ejemplo, o tenemos ingenieros, tenemos abogados, pero que conocen la historia de su área. Por eso se adquiere un liderazgo no solamente cuando se habla en público y se convence, sino también cuando se piensa, cuando se opina, cuando se tiene capacidad para proyectar una idea, un pensamiento y de preferencia que sea persuasivo. Así pues, deseamos que ustedes aprovechen estas pláticas, estas conferencias que ofrece la Rectoría de la Universidad en coordinación con la Sociedad de Historia, para que ustedes tengan el conocimiento adecuado y hacer realidad una idea que el rector nos ha reiterado: dar elementos para la identidad nacional, formar un pensamiento nacional, formar un pensamiento de conciencia nacional. En esa medida estará la universidad cumpliendo uno de los fines, el de formar un ciudadano que pueda apreciar, reconocer y transformar lo que tenga que transformarse de esta sociedad. Deseamos que aprovechen estas pláticas. Estaremos en comunicación con ustedes para nuevos
eventos y le deseamos lo mejor y muchas felicidades. Muchas gracias. Nuestro conferencista, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, candidato a doctor en Metodología de la Enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, autor de libros, artículos de Historia y Geografía, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro, por favor, le escuchamos en su interesante tema, Robertson, impulsor de Monterrey y el país en su industrialización. Y nosotros bajamos. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes. Aprovecho la oportunidad para agradecer al señor rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, y al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, maestro Arturo Delgado Moya, porque a través de sus instituciones hacen posible que estemos aquí reunidos en este tercer ciclo de conferencias de apoyo a los alumnos del nivel medio superior en sus materias de ciencias sociales y problemas éticos y morales. Saludamos con afecto al maestro Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior, a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, al ingeniero José Luis Guerra Torres, director de esta preparatoria número 15, y su equipo de colaboradores, a los maestros presentes de la preparatoria 15, tanto de esta sede Florida como de Madero, a los compañeros del Departamento de Educación a Distancia, coordinados por el ingeniero Hugo Ibarra, al maestro Jaime Vázquez, maestro de ceremonias en esta ocasión, a los compañeros Nancy Manríquez y César Jacobo, colaboradores de la revista Prepas UANL, a todos ustedes, queridos alumnos, y en general a toda la comunidad universitaria que nos ve y escucha por la página de internet de la universidad. Permítanme también aprovechar este 10 de mayo para felicitar a uno de los pilares de todas las familias, a la madre. Antes de empezar a hablarles del señor Robertson, del coronel Robertson, quiero tratar de situarlos en el Monterrey de aquella época. Estamos, los historiadores, algunos, esta época la dividen en dos. Todo el periodo es de 1850 a 1910, o sea, acabamos de perder más de la mitad del territorio mexicano y la línea divisoria va a ser ahora el río Bravo. Por eso arrancamos en 1850. Ese periodo a su vez se divide en dos, uno que va de 1850 a 1890 y el propiamente dicho y fuerte que es el 1890 a 1910, que es
donde juega un papel muy importante el personaje del que les vamos a hablar ahora. En esta primera parte encontramos entre 1850 y 1890 que se están integrando grandes fortunas, que el gobernador Santiago Vidaurri, que está de 1855 a 1864, juega un papel importante. Recuerden ustedes que este gobernador trató de unir los 3 estados en uno y consiguió solamente unir a Coahuila. Entonces eran en aquel tiempo nuevoleonenses, coahuilenses, los dos estados juntos. Eso permaneció durante 8 años. Cuando vino Benito Juárez, hizo la separación. La guerra de secesión norteamericana, Patricio Milmo y Evaristo Madero son dos personajes muy pudientes económicamente. Se empiezan a florecer algunas fortunas de norteamericanos o de extranjeros. Se exporta, nosotros exportamos plata, ganado, cueros y lana, e importamos textiles, algodón, tabaco y maquinaria. Y se establecen en este periodo de 1850 a 1890 tres principales industrias en el ramo textil. Ustedes ahí están apreciando en este cuadro que aparecen las 3 empresas, las 3 fábricas de hilados y tejidos, la de La Fama en Santa Catarina, el Porvenir en El Cercado y La Leona. A continuación voy a presentarles algunas ilustraciones de estas empresas. Tenemos ahí La Fama en Santa Catarina, tenemos el Porvenir, que se fundó en 1871 en El Cercado, en Santiago, Nuevo León, y La Leona en San Pedro, ahora Garza García, 1874. En el siguiente periodo, que va de 1890 a 1910, se va estructurando en nuestro estado, prácticamente Monterrey, el desarrollo del capitalismo, y se van a incorporar las familias que ahí aparecen en el listado a esta nueva forma de vida económica. Están las familias que ahí aparecen, no se las voy a leer, léanlas ustedes, revísenlas. Estas familias han sido muy estudiadas por algunos investigadores y en este caso un personaje, un historiador muy importante, lo es el doctor Mario Ceruti, de origen argentino pero radicado hace más de 30 años en nuestro estado y que se ha dedicado toda su estancia acá en Monterrey a estudiar el noreste mexicano. Hay, según otro historiador regiomontano, el ingeniero Isidro Vizcaya Canales, varias causas que hicieron posible que en Monterrey se desarrollara la industrialización. Las causas externas es el arancel McKinley. Este no permitía que entraran los metales, que ingresaran los metales a los Estados Unidos. Entonces eso facilitó la situación para que aquí se establecieran industrias, para que aquí se establecieran fundiciones. O sea, esa es una causa externa. La otra es la construcción de los ferrocarriles. La primera vía férrea que llega de Laredo llega en 1882. Bastaron 10 años, 1882 a 1892, para que ya estuviera Monterrey relacionado o ligado a todo el país.
a través de los diferentes líneas férreas que llegaban pues a todas partes, a Saltillo, a Piedras Negras, a Laredo, a México. Y sobre todo el ferrocarril de Monterrey al Golfo, que es del que vamos a hablar también con Robertson, que es Robertson llega a nuestro estado. Ahí tenemos las primeras empresas, las primeras fundiciones que se establecieron en Monterrey. Según el número según el orden cronológico en que se iban estableciendo, iban adquiriendo el número. Ahí tenemos la número 1, que se fundó en 1890. Esta fundición se instaló por el rumbo de Vidriera. Primeramente se instaló por el obispado. Se le regalaron, no les había comentado de que el gobernador de Nuevo León, el general Bernardo Reyes, le daba todo tipo de facilidades a las empresas para que se establecieran. Los exentaba de impuestos e incluso hasta les regalaba los terrenos. Y quiero comentarles que en el caso de la fundición número 1, les regaló los terrenos por rumbo del obispado, y todavía se dieron el lujo los propietarios en decir que no les gustaba ahí, que se venían acá por el rumbo por donde está ahorita la Vidriera. La número 2, la Compañía Minera Fundidora y Afinadora Monterrey, se instaló en 1890 también. Esta estaba cerca de lo que ahora es el Parque Fundidora, enfrente. Pasó a propiedad de Peñoles y luego se desapareció para trasladarse a Torreón. Luego la número 3, la Gran Fundición Nacional Mexicana, en 1890. En 1901 su control pasó a la American Smelting, a Zarco. Esta empresa se instaló, a ella también le regalaron parte de los terrenos, o sea, parte de terrenos compraban y parte de los terrenos se los regalaban. En lo que ahorita está Céntrica, ahí estaba esta empresa, y con terrenos regalados. Esta empresa se iba a instalar en Saltillo, pero Robertson se da cuenta y le dice al gobernador: oye, ¿qué les ofrecemos para que se dejen venir para acá? Pues diles que los exentamos por 20 o 30 años de impuestos y también les regalamos el terreno. Y pues se dejaron venir. Son los Guggenheim, unos de los personajes más ricos, más millonarios en los Estados Unidos, y establecieron la fundición número 3. Y después llegó en 1900 la que ustedes conocen, que es la fundidora, llamada Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que ahora es el Parque Fundidora. Ahí están algunas fotografías. Esta corresponde a la fábrica número 2, a la fundición número 2. Esta pertenece a la fundición número 3, la que les decía ahorita, a Zarco. Y esta es una ilustración que corresponde a fundidora. Ahí está en la entrada los trabajadores y las instalaciones por las que ahora ustedes pasan y se divierten en ese parque llamado Fundidora. Vamos a ver cómo estaba el Monterrey cotidiano, para que se den una idea de cuánta gente éramos. En 1891 el estado tiene 287,280 habitantes y 41,154 están concentrados en la ciudad de Monterrey. En 1894
hay 294.708 y tenemos 40,000. En 1900 teníamos 365.150 y 81,000 estaban en el centro de Monterrey y 8,000 en las orillas. En 1905 teníamos 80,000. En 1900 tenemos, el censo arrojó una cantidad de 1,513 extranjeros, de los cuales 885 son norteamericanos, 155 españoles, había alemanes, franceses, ingleses, italianos, chinos. Y en cuanto a profesiones, en 1900 teníamos 99 abogados, 85 médicos, 81 ingenieros de diferentes especialidades, 7 dentistas y un veterinario. Esta información es del censo, pero también está contemplada en un libro que acaba de salir de la doctora Rocío González Máez. Se llama 100 años de vida cotidiana en Monterrey, 1810-1910. Este es un planito de lo que era la ciudad de Monterrey. En 1905, cuando la población era de 80,000 gentes. Ahí tenemos una talabartería, una fotografía, no se aprecia muy bien, pero está tomada el 22 de marzo de 1906, un día después de que cumpliera 100 años, 100 años de vida, cumpliría 100 años de vida Benito Juárez. Por eso están adornadas ahí con banderas el establecimiento y el tipo de gente. Esa era la gente nuestra, así se vestía, fíjense. Las señoras, los señores, los niños, pero dominaba en nosotros el sombrero. No sé por qué. Pero fíjense ahí, es 22 de marzo, se supone que es calor, pues ahí traen chales y cosas, abrigos y demás para protegerse del frío. Ha de haber sido un mesecito que está parecido al de ahora, ¿verdad? Bien, ahí está una familia acomodada, predominan las damas, fíjense cómo se vestían, ¿verdad? El señor grande, la señora grande, los señores, miren, y los niños, sí, los esposos, las esposas, bien recataditos, así bien. Esa fotografía corresponde a la Alameda. A la Alameda, miren cómo estaba. Hace poco estuvo así, la anduvieron arreglando y parecía como que era de 1910. Ahí están los niños, se fijan del sombrero que les decía. Ahí están bien, con su sombrero bien puesto. ¿Qué es eso? ¿Qué es ahí? La prepa 1 y 3, colegio civil. Miren el medio de transporte, ¿ya lo vieron? El tranvía de mulitas. Ahí hacía un cruce, ¿se fijan? Las vías, ahí pasaban, ahí cruzaban las líneas del tranvía de mulitas. Mande, esa foto es de 1910. Me imagino que antes de la revolución, antes de que arrancara la revolución. Esa foto es del obispado, cerca del obispado, más o menos debe ser como Matamoros por allá, ¿verdad? Morelos, o cómo se llama la calle que sube hacia Padre Mier, por ahí, ¿verdad? Ustedes ven el símbolo del TEC porque estas fotos pertenecen al TEC, al tecnológico. Ellos las tienen en su fototeca, pero ya están a disposición de todo mundo. Ustedes las pueden sacar de internet, de la internet. Entonces, esa es la Plaza Zaragoza. La
el Palacio de Gobierno, hay una persona arriba y en la parte de abajo va el tranvía de mulitas. Debió haber sido el mismo, ¿verdad?, que vimos allá en Colegio Civil. La calle Zaragoza se ve muy estrecha, todavía no se ampliaba. Les voy a presentar otras imágenes de ahí. Miren, esta es la otra parte de la plaza Zaragoza. Había casas, había construcciones a un lado, era un hotel. Esta parte que después en los 60 del siglo pasado fue destruido, ¿verdad? Y ahí están las vías del tranvía y las carretas que andaban por ahí movilizándose. Esta es otra parte, otra vista del palacio que ahorita les enseñé por aquel lado, por el ala sur. Ahora estamos en el ala norte. Ese es la Reinera, Morelos y no, Escobedo. Ahorita vamos a ir a Morelos y Zaragoza. Ahorita vamos a ir a Morelos y Zaragoza. Ahí fue también el Banco Nacional de México. Primero estuvo instalado por Padre Mier y luego lo cambiaron para acá. Es donde está la Plaza Morelos, y hacia el fondo está la librería Iztaccíhuatl. ¿Y eso qué es? El Hotel Ancira, en 1910. Y la Plaza Hidalgo. Ahí ya vamos mejorando. Ahora los tranvías son eléctricos. Y ahí está la gente. Ahí están. Se supone que es una ruta que va de las fundiciones, o sea, al norte de Monterrey, hacia la Alameda. Ahí están, me imagino que deben ser administrativos o algo, porque no creo que sean los obreros, porque andan todos bien arregladitos. ¿Saben qué es ahí? El Palacio de Gobierno, donde está en Morelos, donde está la farmacia Benavides. Ahí era el Palacio de Gobierno. Ahí despachó, cuando vino Benito Juárez, ahí despachó. Ahí está una placa en un ladito. Ese era el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Luego se empezó a construir este otro en 1885, que es el que ustedes conocen, y fue inaugurado en 1908 por el general Bernardo Reyes. Ahí lo inauguró dando su informe de gobierno. Este palacio se construyó económicamente con alguna parte proporcionada por los juegos de azar. Incluso en algún tiempo le decían el Palacio de los Naipes. Desde entonces ya había las casas de juego, ¿verdad? No alcanzó a salir muy bien, intenté ampliarlo. Es el primer coche, el primer automóvil que llegó a Nuevo León, a Monterrey. Llegó en 1904 y fue de don Pablo de los Santos Caso, ganadero, minero y político, originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. A él le llegó en el ferrocarril, y ahí estaba la gente sorprendida. No se imaginaba que luego esto iba a ir evolucionando, ¿verdad? Después, un poquito tiempo, creo que a los 3-4 años ya había hasta carreras de carros, pero corrían 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Ese es el Teatro Juárez. Ese estaba en Zaragoza y Juan Ignacio Ramón. Luego se quemó, algo así, y se construyó la Independencia. Luego se transformó en Cine Rex y luego al final en Cine Olimpia. Ese ya nos tocó, o les tocó a sus papás conocerlo, ¿verdad? Al parejo de esto tenemos que existía la cervecería Cuauhtémoc, la vidriera batalló un poquito para instalarse porque los únicos que sabían de esto creo que eran alemanes, y no se pusieron de modo con las gentes del estado.
y batallaron un poquito, pero al final ya en 1905 por ahí ya empezó a funcionar bien. Los ferrocarriles ya habíamos dicho. Los bancos también son bien importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, el Banco de Nuevo León, que se fundó en 1892. Se parece mucho a este otro, miren, el Banco Mercantil de Monterrey. Ahora sí estamos en el lugar que ahorita nos dijo el maestro, en Zaragoza y Morelos. Ahí está desde 1899. Claro, los dueños eran otros, no el señor que ahorita es el dueño. Él lo adquirió cuando, bueno, sería otro tema, ¿verdad? Mejor no les digo porque luego les van a hablar de esa temática después. Me regreso al Banco de Nuevo León, porque fue uno de los accionistas principales fue Evaristo Madero, el abuelito de Francisco I. Madero, el papá de Francisco I. Madero, padre. Quiere decir que era de situación económica pudiente los Madero, y Francisco I. Madero era uno de ellos. Ese es el interior del Banco de los Milmo. Este negocio empezó a funcionar mucho antes de los otros bancos. Todavía no existían los bancos y ya hacía las funciones de banco. Era de los Milmo. Ahorita se acuerdan que les decía al principio de la familia Milmo, que era una de las con más fortunas. Ahí lo estamos demostrando. Ahora sí vamos a empezar con Robertson. Dirán ustedes, pues ya hubiera empezado, ¿verdad? Pero yo quería llevarlos a la ciudad de Monterrey en aquellos tiempos. Ahora ya llegamos con Robertson. Robertson, ese es el señor Robertson. Él llegó de los Estados Unidos con los ferrocarriles. Se iba a instalar un ferrocarril de Monterrey al Golfo. ¿Conocen ustedes la estación? Bueno, pues de ahí iba a partir, de ahí iba a salir rumbo a Tampico. El señor Robertson se relacionó con un sinfín de actividades a raíz del ferrocarril. Estuvo en el ferrocarril de Monterrey al Golfo, que es la principal actividad. Luego también le dieron una concesión para establecer un ferrocarril que se llamó el Ferrocarril Mineral de Monterrey. Su recorrido era del sur del municipio para ir a traer metales a las minas de San Pedro y San Pablo, y luego trasladarse hacia el norte donde estaban las fundiciones. Esa es la estación que ustedes conocen ahora como Casa de la Cultura. Aquí quiero hacer énfasis de que un tiempo duró abandonada, y a sugerencia de la Sociedad de Historia, de los miembros de la Sociedad de Historia, en los años 70 se convierte en Casa de la Cultura. O sea, gracias a los compañeros que nos antecedieron en la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Ahí se aprecian las vías. Repetí la fotografía de la estación, porque ahí aparecen unas carretas que son las carretas de correos. Ahí no se alcanza a distinguir, pero esas carretas dicen correos. Están esperando que llegue el tren para llevarse la correspondencia. Ahí mismo en esa estación tuvo un gran recibimiento don Porfirio Díaz en 1909. Ahí está toda la gente esperando la bajada de don Porfirio Díaz. En el ramo de la producción, el señor Robertson estuvo en la fundición de fierro y elaboración de maquinaria, en la Compañía de Fundición de Fierro y Manufacturera de Monterrey, en la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey, la ladrillera que ustedes conocieron porque ya la destruyeron, bueno, pero sí saben dónde estuvo.
esa ladrillera también fue del coronel Robertson. Ahí están algunas de las fotografías. Fíjense, se supone que se debieron haber conservado algunas instalaciones, aunque hubiera sido un cachito, un pedacito, pero me imagino que no hicieron caso al Instituto Nacional de Antropología e Historia y destruyeron todo. Robertson estuvo relacionado con actividades mineras. Ya les decía ahorita que iba y traía el metal al sur de la ciudad, pero no solamente en Nuevo León estaba relacionado con las minas, estaba en Coahuila, estaba en Tamaulipas y estaba en Zacatecas, inmiscuido en el asunto minero. Claro, no era solo, era con extranjeros o con nacionales, ¿verdad? O con locales, con gente local. En el aspecto de obras públicas, Robertson intentó traer el agua y el drenaje a Monterrey, el agua e introducir el drenaje, pero falló. O sea, fue la primera persona que intentó. No había el sistema de agua, no había el agua como la conocemos ahorita, y él fue el primero que intentó. Fracasó por algunas situaciones, y algunas entre ellas que no consiguió suficiente dinero con los capitalistas extranjeros, porque como que Robertson iba y les planteaba y les platicaba ciertas situaciones, ciertas cosas, y los trataba de convencer para que vinieran e invirtieran en Nuevo León. Robertson conocía a Joseph Snyder, un cervecero que poseía la patente de la cerveza, y fue en uno de sus viajes, fue y le dijo que aquí había muchas posibilidades de que pudiera funcionar la cerveza por el calorcito, ¿verdad? Y entonces Snyder se dejó venir. Robertson le consiguió los terrenos, y entre ellos, y luego después ya se incorporaron los que ustedes conocen, ¿puedo decir los nombres? Bueno, ya los conocen ustedes, los Garza Sada. Se alían, se unen y sale la cervecería. Ahorita les voy a enseñar un mapa donde está la cervecería que ustedes conocen, y las vías del ferrocarril, cómo estaba todo bien conectado para poder trasladar todos los productos. Bien, pavimentación de calles. Si dijimos que era propietario de la ladrillera, pues había que ponerse a hacer propaganda de su producto, y en este caso va y le presenta un proyecto al general Bernardo Reyes de pavimentar las calles y las plazas, y le da el contrato por varios años. El historiador José P. Saldaña nos comenta en sus libros que cuando cambiaron el ladrillo para poner pavimento de otro tipo, el ladrillo no se había utilizado mucho. O sea, la resistencia que tenía el ladrillo era de muy buena calidad, y pues mandaban el ladrillo para todas partes, y con tal de solidarizarse con la ladrillera, fundidora y todas las demás empresas de por aquí, ustedes las ven, son construidas de ladrillo. Bueno, pues el ladrillo fue de la ladrillera del señor Robertson. Digo también señores porque tuvo dos hijos con la esposa americana que trajo aquí, pero luego al pasar los años también se casó con una regia. Con ella tuvo 4 hijas y 2 hijos. De esa familia o de esa situación no tengo mucha información, porque esto lo sacamos de los documentos, de los archivos. Las fuentes nuestras son el Archivo General del Estado y las bibliografías, y la bibliografía que les he estado señalando. Ahí está el mapa que les comentaba. En la parte de arriba está la colonia Bellavista, que también fue propiedad de él. Y ahí está la cuchillita donde está la cervecería. Esa es la cuchillita, y por aquí pasaba el ferrocarril de Monterrey al Golfo, y por aquí pasaba el otro ferrocarril.
el ferrocarril que iba a Laredo. O sea, ahí lo tenían por donde ahorita circulamos nosotros, que es Cuauhtémoc, ¿verdad? La universidad, ahí pasaba las vías del ferrocarril. Por un ladito. Él estaba relacionado con tierras y aguas, compraba y vendía tierras y agua con una compañía deslindadora en Tamaulipas y con la Bellavista. La Bellavista fue su colonia, él era el propietario. En la Bellavista está todavía su casa, déjenme se las enseño, ahí está. Esa era su casa en 1910, probablemente ya en el 1910 ya la había perdido, pero esa fue su casa y esta es. Esta sí se ha logrado permanecer en pie gracias a la intervención del Museo Nacional de Antropología e Historia, del profesor y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. Cada vez que empiezan a tumbarla, corre y para las obras. Ya está encerrada, ya está nada más, o sea, hay construcciones para el otro lado y para el otro lado, y queda nomás la pura casita ahí, arrecholada, ¿verdad? Está en Amado Nervo, en la calle Amado Nervo. Esa fue la propiedad de Robertson. Déjenme regreso tantito. Les estaba enseñando el mapa, donde está la colonia. Eran 69 manzanas, ¿se imaginan? 69 manzanas que tenía el señor Robertson ahí atrás de cervecería. Todo eso le perteneció. Ahorita comentaba con el maestro Jaime Vázquez, que si aquí en este mapa le ponemos, ¿cómo se llaman? Tachuelitas, vamos a encontrar que está en todas partes. En todas partes está. Con el ferrocarril, con todo. Déjenme terminar ya. La colonia de Bellavista. Ahí está de visita, me imagino que en la colonia, el candidato a presidente de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, más que perdió el señor William J. Bryan. Está con el coronel Robertson, me imagino que están ahí en los terrenos de él. Lo visitaba muy seguido, fue candidato 2 o 3 veces, pero perdió el señor. Robertson es el de aquel lado, este es el señor Bryan. Estuvo en una compañía de lotería, solamente alcanzó a desarrollar creo que 12 sorteos mensuales, pero luego empezó la bronca, ¿verdad?, de cómo entregar los premios, ¿verdad? Decíamos que también estaba en una sociedad cooperativa, en la citricultura en Montemorelos. Cuando el ferrocarril llegó hacia allá, vio, las naranjas siempre han estado, desde la época colonial, nos dice el maestro Israel Cavazos, pero su comercialización fuerte la hizo Robertson. Trajo 15,000 injertos de la mejor naranja de los Estados Unidos para producir ahí. Él era dueño de la Virginia, era dueño de la Carlota también fue de él, la Eugenia y otra huerta que se llamaba El Salud. Él le puso la Carlota y la Eugenia porque eran los nombres de sus nueras, las esposas de sus hijos. Así le puso aquellas plantaciones o huertas. Y como les digo, empezó a comercializar en gran cantidad en los carros del ferrocarril la naranja hacia los Estados Unidos. Era bien abusado, ¿verdad? Él también dicen todo mundo que cuando estaban construyendo el ferrocarril, antes de llegar a Cadereyta, llegaron a San Juan y ahí estaban descansando y se pusieron a jugar béisbol. Por eso dicen que él trajo por primera vez el béisbol a México, pero no, muchos se pelean ese trofeo, pero pues vamos a decir que también nosotros. Allí está el parquecito, ahí está, en San Juan. Tenía también empresas editoriales, 2 empresas editoriales, pero una era muy importante, el Monterrey News, su periódico, que publicó en inglés y que publicó en español.
Fíjense, ahorita por algo les dije la cantidad de norteamericanos al principio, porque no solamente existía el periódico de Robertson, el Monterrey News, sino que había otros periódicos, que quiere decir que la comunidad americana o extranjera era muy vasta. A lo mejor el censo se quedó corto en la cantidad de norteamericanos que les decía. Pues se imaginan de a cómo sería el tiraje, de cuánta cantidad sería el tiraje. La impresión de un periódico tiene que ser una buena cantidad para que coste el asunto. Para imprimir un libro, por ejemplo el de Robertson, pues la imprenta dijo, no me conviene hacerte 10, 15, 20, 1000, y te sale más barato, proporcionalmente. Me imagino que así estaban con los periódicos. Ahí están 3 de los periódicos que funcionaron en Monterrey. Robertson ya les había indicado cómo en la lotería, cómo en varias empresas empezó a decaer. Me imagino que si participaba en una empresa, pues sacaba dinero de ella para empezar la otra. O sea, era muy bueno para iniciar los negocios, pero para terminarlos no. Entonces, al final se vino el ocaso. Aparte de los manejos, recuerden ustedes que se vino la Revolución Mexicana. Entonces, en 1910, al estallar la Revolución, él tiene que retirarse, porque en el periódico que ahorita les dije, hacía mucha propaganda a favor de don Porfirio. Entonces, pues, era un enemigo para la gente de la Revolución. Se tuvo que ir. En 1939 Robertson muere en San Antonio, Texas. Vivió bastantes años, nació en 1849 y murió en 1939. Aquí en el Panteón del Carmen reposan los restos de sus familiares. Está los de su esposa Ida Wells, de sus hijos Tradwell Ayres, Joseph Uck, esposa e hijos del coronel Robertson. Pues terminamos diciendo que Robertson fue un ejemplo para otras gentes que después fueron los que finalmente salieron beneficiados. Muchas gracias. Llegamos ahora a la parte de preguntas. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, con todo gusto. Para quienes nos ven en el sistema de educación a distancia, ponemos a su disposición los teléfonos de nuestra escuela. Es el teléfono 86 57 88 88 89 83 59 18 47, la extensión 220, por favor. ¿Alguna pregunta, damas, caballeros? Sí. Bueno, yo pienso que para que la economía en México crezca se necesitan abrir más empresas. Entonces, ¿por qué los mexicanos, en lugar de hacer las propias empresas, por qué prefieren importar productos del extranjero? A ver, no entendí muy bien. Sí. Ajá, que él dijo que que él no permitió que se importaran. En Estados Unidos. Era para mandarlo a Estados Unidos. Ese era un arancel de los gringos, que no permitía que entraran metales nuestros, de acá del exterior, hacia ellos. Eso favoreció para que acá se establecieran las fundiciones y ahora sí mandarles el metal ya fundido, ¿verdad? Ese sí lo querían. Y entonces eso hizo que la industria de los metales floreciera, creciera y ahorita sea una de las más fuertes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, cómo no. Sí, antes de que Robertson entrara En acción. sí, ¿había crisis en el estado de Nuevo León? O sea, crisis económica. Pues crisis siempre ha habido.
Crisis siempre ha habido, nada más que se van superando. Acuérdate cómo nos caracterizan a los nuevoleoneses, como muy trabajadores. Bueno, hemos salido de todas. Te voy a platicar una. Ahí hubo en varios años de 1900 y cacho, varios, pero hay una bien importante, una muy fea. Tuvimos una inundación en 1909 y te dije las cantidades que éramos. No se han puesto de acuerdo los historiadores para decir la cantidad de gente que se murió. Entre 5,000 y 6,000 gentes se murieron regiomontanos en 1909 con la inundación. ¿Y sabes dónde estaba el gobernador? Estaba descansando en Galeana. El gobernador Bernardo Reyes. Allá lo pescó. Creo que hasta los 5 días se enteró de lo que había pasado. ¿Te imaginas 5,000, 6,000 gentes muertas por la inundación? ¿Reponerse otra vez? Pero bueno, entonces cuando Robertson estuvo a cargo del asunto minero y de las obras públicas y la asociación de Snyder con la empresa, ¿el Estado creció económicamente? Claro, o sea, se facilitaron las cosas. Te estoy hablando de la parte económica. De la parte social, pues siempre se ha hablado muy mal de la época porfirista, de que floreció económicamente nuestro país, pero entre las cosas malas, pues que despojaron a los campesinos, a los indígenas de sus tierras, los maltrataron, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión social estuvo muy fea, pero la cuestión económica fue cuando despegó. A esta etapa se le conoce como la primera etapa del capitalismo o de la industrialización, no solamente de Monterrey, sino de todo el país, de todo México. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechamos para saludar. Durante la conferencia arribó el licenciado Raúl H. Collins Treviño, tesorero de la Sociedad de Historia. No habiendo más preguntas, agradecemos a todos su atención, su asistencia. Nos despedimos de las personas que amablemente nos han sintonizado. Muchas gracias, buenos días. Llegó con su esposa y llegó con sus hijos, los dos americanos, pero luego se llevó a la otra esposa regia, ¿verdad? Nomás que yo no me meto con eso porque ya esas cuestiones muy personales. También les quería comentar, estamos fuera de la internet, ¿verdad? Ya se cortó, porque no salga esto. Ya, correcto. No, porque todavía existen los nietos, los tataranietos. Cuando presentamos el libro, fueron los familiares. Incluso uno de ellos me prestó la fotografía para ponerla aquí, de Robertson. Ya venía en el libro del profesor Israel Cavazos, el diccionario biográfico, pero estaba un poquito maltratadita. Y entonces esta me la prestó un nieto de Robertson. ¿Sí? Aquí tengo el nombre del señor. Es el señor Manuel de la Garza Robertson. Todavía existen todavía están los familiares. No, miren, yo quería que estuviera esto fuera del aire, y fuera del tema. Cuando ustedes estuvieron en tercer año de primaria, llevaron un librito también de nosotros, que coordinamos nosotros. Historia y Geografía de Nuevo León, un librito que les explicaba la historia y la geografía de Nuevo León a través de un leoncito, ¿se acuerdan? Ese lo coordinamos nosotros. Hasta el año pasado se usó, si ustedes fueron de los privilegiados que lo usaron.
Ya este año cambió por lo de las competencias y demás, entonces ya entró la Secretaría de Educación, lo hicieron el correspondiente a las competencias y empezó de este año. Pero ustedes cuando estaban en tercero usaron nuestro libro de Historia y Geografía de Nuevo León. Muchas gracias, muchachos. Aprovechamos también, antes de que nos vayamos, nuestro director en este momento hará entrega de una constancia al maestro Vázquez. Gracias. En atención a su Maestro, muchas gracias por su participación. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Buenos días.